Hola chicos, hola chicas. Soy docente de la asignatura Prevención y Terapéutica de las Enfermedades Cardiovasculares. Esta es la opción 2. Hoy vamos a abordar el tema sobre tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento en principio no farmacológico y tratamiento farmacológico. Bien. Seguramente que el año pasado, o la última edición, pudieron asistir a la clase o la ponencia que nos ofreció el colega Luis Orellana sobre, digamos, definición, fisiopatología, epidemiología, clasificación de la hipertensión arterial. También vamos a enfocar el tratamiento farmacológico pensando en los conocimientos que tienen por haber regularizado farmacología. Bueno, aquí tenemos esta tabla recordatoria un poco de los valores fundamentales de las últimas guías. Esto que está acá es lo que nos interesa en nivel 1 o grado 1, o nivel 1 o grado leve, nivel 2 grado moderado y nivel 3 grado severo. Nos interesa para digamos, el avance de la clase en lo que concierne al tratamiento, a las estrategias de acuerdo al grado o nivel de hipertensión arterial. ¿Cuál es el objetivo primordial que debemos tener en cuenta? En todo hipertenso igual o mayor a 16 años y menor de 80 años, se debe procurar alcanzar una PA menos de 140/90. En hipertensos iguales o mayor de 80 años, se debe procurar alcanzar una PA menor de 150/90. Valores inferiores a esta cifra pueden aceptarse si son bien tolerados por el paciente. En el caso de pacientes que no puedan soportarlo por presentar lipotimia, hipotensión ortostática, mareos, etc. Esta diapo creo que es simplemente para recordarles un poco la evidencia, es decir, la clase y recomendación y la evidencia, un poco para guiarnos sobre la evidencia que tienen tanto las medidas, digamos, relacionadas a los hábitos alimentarios, hábitos saludables, actividad física, como a la farmacológica, como a todo fármaco asociado o no en lo que concierne a la evidencia científica, que en las próximas diapos podrán ver. Hablemos de la principal clase o recomendación de clase. Es aquella clase número 1 o clase 1, es el procedimiento o tratamiento que resulta ser beneficioso, útil y eficaz. En cambio, la clase de menor categoría, la clase 3, hay un acuerdo general en que el procedimiento o tratamiento no es útil o eficaz y en algunos casos puede llegar a ser perjudicial. Ahora vamos al nivel de evidencia. Nivel A. El nivel A tiene una evidencia sólida porque, bueno, hay estudios clínicos o metaanálisis, son múltiples grupos de poblaciones en riesgo que han sido evaluadas. En cambio, la menor evidencia, la evidencia C, hay un consenso, una opinión de expertos sobre estudios pequeños, estudios retrospectivos o registros. Muy bien. Con respecto al cambio, al estilo de vida con evidencia científica comprobada, lo que veníamos diciendo, acá tenemos muy buena, en este grupo relacionado con la alimentación, tenemos muy buena clase y evidencia, como pueden ver en este sector. Muy buena evidencia respecto a la reducción esperada de presión arterial sistólica.
¿Cuáles son los tipos de cambios? Son la disminución de la ingesta de sodio, el aumento de la ingesta de potasio y los cambios de patrones alimentarios. Este es el tipo de cambio que, con muy buena evidencia, nos lleva a la expectativa de esperar una disminución de la presión arterial sistólica. La disminución de la ingesta de alcohol también tiene muy buena clase y evidencia, con el resultado esperado sobre la presión, y relacionados a la alimentación y a la actividad física, en lo que es el descenso de peso y mantenimiento de un peso corporal adecuado, también tienen muy buena evidencia en una reducción esperada de la presión arterial sistólica. La dieta DASH, bueno, son colores vívidos para tener en cuenta. También entre tantas dietas conocidas está la DASH y la mediterránea, pero bueno, es importante ir conociéndola, y si la conocen seguramente por nutrición y otras materias, recordar un poco los constituyentes, los ingredientes o los elementos y nutrientes que integran la dieta DASH. Principios generales del tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial y criterios para la elección de fármacos. ¿Qué se debe tener en cuenta para la elección del fármaco? Bueno, la eficacia terapéutica, el efecto preventivo, los efectos adversos, ya hablaremos un poco de los beta bloqueantes, de los IECA y los ARA2, algo referente al costo, porque hay que darse el tiempo de analizar el perfil y la característica de la persona, el individuo, el paciente que tenemos al frente, para ubicarnos en su situación económica, en su poder adquisitivo, para promover y bregar por mejor adherencia. En esta época de pandemia, con tanto desempleo y tanta caída del poder adquisitivo, hay que tener en cuenta los costos de los medicamentos, la cobertura de las obras sociales, etc. Bueno, la forma de administración, si es 1, 2, 3 o 4 veces al día, la duración de acción, cuánto dura el efecto de los fármacos, la experiencia previa del paciente con los fármacos. Por ahí algunos medicamentos o fármacos el paciente no los tolera por diversas razones. El riesgo cardiovascular de cada paciente. Vemos un poquito acá. Acá tenemos esta tabla de la OMS del año 2008, pero hay varias tablas y varios scores para medir riesgo cardiovascular global, pero podemos decir que el color verde es un riesgo de menos de 10%, el amarillo es un riesgo entre 10 y 20%, el naranja entre 20 y 30%, que es un riesgo alto, y del 30 al 40 es un riesgo muy alto. Por supuesto que hay riesgo mayor de 40%. Si acá tenemos en cuenta la edad, tenemos en cuenta personas que son diabéticas, y si son fumadores, ustedes podrán observar que en este cuadrante superoexterno derecho hay apenas algunos, muy pocos de riesgo moderado. Estamos hablando en el grupo etario de los 70, muy poco de riesgo moderado, y los demás son todos de riesgo alto o de riesgo muy alto. En cambio, en este segmento, el talón o la parte inferior, la segunda mitad de esta tabla, personas sin diabetes, fumadores o no fumadores, considerando, por supuesto, también la edad, la hipertensión arterial. El anterior también consideramos, es decir, confluye si es hipertenso, si es fumador, si es diabético y la edad. Acá exactamente lo mismo, sin diabetes, podemos ver que en este cuadrante, sobre todo en este cuadrante de no fumador, hay mayor presencia de color verde y amarillo, porque, bueno, si bien están en grupo etario de los 70, no hay diabetes y no son fumadores.
Esto es un poco lo que explicaba recién en la tabla de la OMS, la estratificación del riesgo cardiovascular global. Después la pueden ver tranquilas a esta diapo, pero nos vamos a concentrar, por ejemplo, en un nivel leve o nivel 1 de presión arterial, que va entre los 140 y 159 de sistólica y 90 y 99 de diastólica, sin factor de riesgo. Puede tener un bajo riesgo, es decir, menos de 10%, pero si se agrega uno o dos factores de riesgo adicionales, tenemos moderado riesgo. Ahora, si hay 3 factores de riesgo con daño de órgano blanco, asintomático y diabetes, ya tenemos alto riesgo. Y si hay otra condición clínica asociada, vamos a suponer insuficiencia renal, el riesgo cardiovascular global es muy alto. Bueno, a este mismo nivel de cifras tensionales, lo están viendo usted o después lo repasan, tenemos un moderado riesgo, pero el moderado riesgo se vuelve ya un poquito más, más alto, es decir, moderado riesgo por ser un nivel moderado o nivel 2 de hipertensión arterial. Al moderado riesgo se vuelve un poco más de mayor intensidad o de mayor porcentaje cuando hay 1 o 2 factores de riesgo adicionales. Ahora, lo mismo que para el anterior. Si hay 3 factores de riesgo, daño de órgano blanco, asintomático y diabetes mellitus, es alto riesgo. Y lo mismo ocurre con una condición clínica asociada. Bueno, acá está el nivel 3 o hipertensión de grado severo, que se hace la extrapolación de acuerdo a la presencia de factores de riesgo cardiovascular global. Vamos a repasar someramente, bueno, los beta bloqueantes. Recordemos un poquito porque en adelante pondremos ejemplos muy ya específicos. El atenolol, el bisoprolol y el metoprolol son aquellos que tienen una actividad, una cardioselectividad. El propanolol, que es un beta bloqueante de primera generación, de los primeros, no tiene cardioselectividad. El nebivolol sí tiene no tiene actividad simpático-mimética extrínseca, es un beta bloqueante de última generación y también tiene actividad de cardioselectividad. Luego tenemos otros tipos de beta bloqueantes betas, el carvedilol y el labetalol. Todos los fármacos están con las dosis correspondientes para que ustedes tengan en cuenta. Después los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, de acá en adelante, IECA, para hacerlo más práctico, más dinámico. Bueno, simplemente están todos en la tabla. Recordemos el enalapril, lisinopril, ramipril, que son los más de mayor uso o los más conocidos. Luego tenemos los antagonistas de los receptores AT1 de la angiotensina 2, de aquí en adelante, ARA2. Bueno, tenemos por ejemplo el losartán, el telmisartán y el valsartán y los otros que están acá. Bloqueantes cálcicos, los que están marcados con negro o negritas, diltiazem de acción prolongada. Este es un bloqueante cálcico no dihidropiridínico. Está el diltiazem, también el verapamilo, entre los no dihidropiridínicos, y entre los dihidropiridínicos, derivados de la piridina, tenemos la amlodipina, la felodipina, la lercanidipina, la nifedipina de acción prolongada, etc. Bueno, entre los alfa bloqueantes tenemos primordialmente el doxazocin y el prazosin. Luego los agentes de acción central, fundamentalmente tenemos la alfa-metildopa y la clonidina. Muy bien, entre los diuréticos, diuréticos del tubo distal, tiazidas y similares, tenemos la clortalidona y la hidroclorotiazida. Diuréticos de asa, fundamentalmente tenemos la furosemida. Diuréticos ahorradores de potasio tenemos el amilorida o la amilorida y el triantireno. Antagonistas de la aldosterona, que se usan mucho en la actualidad, sobre todo esplerenona, pero también es muy útil la espironolactona. Muy bien. Bueno,
vamos a la elección de fármaco en el tratamiento de la hipertensión esencial. Acá tenemos para este sector izquierdo la fundamentación y en el sector derecho los grupos farmacológicos. A ver, fármacos con eficacia comprobada en reducción de eventos duros en estudios comparativos con otros grupos farmacológicos. Eventos duros, por ejemplo, ACV, infarto agudo de miocardio. ¿Quiénes tenemos acá? Bueno, los bloqueantes del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Dijimos recién, ya lo vimos, IECA o ARA2. También tenemos los antagonistas cálcicos dihidropiridínicos, amlodipina, por ejemplo. Están en este grupo. Luego los fármacos con eficacia comprobada con reducción de eventos duros también, pero en estudios comparativos con placebo. Acá es con otros grupos farmacológicos. En cambio, en este caso es con placebo. Tenemos los diuréticos tiacídicos y símil-tiacidos, hidroclorotiazida, clortalidona e indapamida, los símil. Después tenemos beta bloqueante en este mismo grupo, de primera generación, por decir propanolol. Y luego tenemos en la tercera fundamentación, tenemos fármacos con eficacia antihipertensiva comprobada con datos escasos o nulos en reducción de eventos duros en hipertensión arterial. Beta bloqueante de segunda y tercera generación, bisoprolol, nebivolol, antagonistas cálcicos no dihidropiridínicos, diltiazem, verapamilo, bueno, y fármacos indicados en situaciones especiales, antirreceptores de los mineralocorticoides, que ya lo vimos recién, diuréticos de asa, furosemida, alfa bloqueante, doxazosina, fármacos de acción central, alfa-metildopa, clonidina, vasodilatadores de acción directa, hidralazina, nitroprusiato, nitroglicerina. Bien. Ahora vamos a estas tres columnas. En la columna izquierda se ven los grupos de fármacos, en el medio tenemos la recomendación y las contraindicaciones para cada grupo de fármacos, sean las absolutas o las relativas. Los beta bloqueantes tienen recomendación a diversos tipos de hipertensión asociada con otras situaciones. Por ejemplo, asociada con cardiopatía isquémica, asociada con insuficiencia cardíaca, con disfunción sistólica, asociada con FA o fibrilación auricular, hipertensión gestacional, o en pacientes hipertensión con jaqueca, hipertensión asociada a temblor esencial, hipertensión con crisis hipertiroidea o asociada a signos de hiperactividad simpática. Bien, las contraindicaciones de los beta bloqueantes absolutas son los problemas, trastornos eléctricos del corazón, de la actividad cardíaca. Llámese bloqueo AB de segundo o tercer grado, bradicardia menor de 50 latidos por minuto, asma bronquial, excepto el nebivolol, que es un beta bloqueante de última generación, y el bisoprolol, que es de segunda generación. Estos no tienen la contraindicación absoluta que tienen el resto de los beta bloqueantes. Y las contraindicaciones relativas de los beta bloqueantes es el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la enfermedad de Raynaud. Antagonistas cálcicos dihidropiridínicos, por ejemplo la amlodipina, en hipertensión asociada a angina de pecho crónica estable o hipertensión sistólica aislada, o también luego del primer trimestre del embarazo, hipertensión secundaria a AINE, antiinflamatorio no esteroideos, o secundaria a inmunosupresores, o a eritropoyetina o a cocaína. Los antagonistas cálcicos dihidropiridínicos, amlodipina, felodipina, nitrendipina, nifedipina, etc., tienen contraindicaciones absolutas: insuficiencia cardíaca con deterioro de la fracción de eyección. Y las relativas son la taquicardia. Por último tenemos los antagonistas cálcicos no dihidropiridínicos, diltiazem, verapamil o verapamilo, que tienen cierta indicación en la hipertensión asociada con angina crónica estable,
en arritmias supraventriculares, hipertensión con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Las contraindicaciones de los antagonistas cálcicos no dihidropiridínicos absolutas son muy parecidas a lo de los beta bloqueantes, recordemos, pero en este caso es con un deterioro de la fracción de eyección y bloqueo AB de segundo o tercer grado. Las relativas son el embarazo. Seguimos con los grupos de fármacos. Ahora veamos los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, IECA y ARA2. Estos IECA o ARA2 pueden estar recomendados, están recomendados en hipertensión también asociada a una serie de situaciones clínicas, en pacientes de alto riesgo, asociado a enfermedad coronaria, hipertensión asociada a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, hipertensión con hipertrofia ventricular izquierda o con enfermedad renal crónica o asociada a diabetes, bien, o en pacientes con riesgo de desarrollar diabetes. Las contraindicaciones absolutas de los IECA o ARA2, el embarazo, la estenosis de la arteria renal de un riñón único, la hiperpotasemia, estenosis bilateral de arterias renales con descenso del filtrado glomerular, relativas, tenemos mujeres en edad fértil y la lactancia. Luego entramos al grupo de los alfa bloqueantes. Por ejemplo, la doxazoxina. La doxazoxina está asociada, tiene una recomendación en la hipertensión asociada a hipertrofia benigna de próstata, y en aquel caso de la hipertensión asociada al feocromocitoma tenemos, por ejemplo, la fentolamina. Bien, los efectos, digamos, contraindicaciones absolutas, tenemos la hipotensión ortostática, sobre todo para el caso de la doxazosina, pero también un poco para la fentolamina. Bien, droga de acción central, bueno, importantísima, el alfa-metildopa, sobre todo por la hipertensión gestacional, y también de acción central tenemos la clonidina, alfa-metildopa, por la hipertensión refractaria. Cuando están contraindicados estas drogas de acción central, bueno, en el caso de la insuficiencia hepática, particularmente para la alfa-metildopa. Y los vasodilatadores directos tienen recomendaciones en emergencias hipertensivas. Vasodilatadores directos como el nitroprusiato de sodio, la nitroglicerina, tienen muy buena clase y aceptable evidencia, y otros vasodilatadores directos para el caso de emergencias hipertensivas del embarazo, emergencia hipertensiva del embarazo, hidralazina. Los grupos de fármacos, en este caso tenemos diuréticos tiacídicos y símil. Bueno, ¿dónde están indicados? En la hipertensión sistólica aislada, en adultos mayores, o también en hipertensión con hipercalciuria. ¿Cuándo tienen contraindicación absolutas los diuréticos tiacídicos y símil? En caso de hiponatremia, en caso de hipersensibilidad a las sulfas, crisis gotosas, hipopotasemia persistente, hiperparatiroidismo primario, y contraindicaciones relativas de los tiacídicos y símil en la lactancia. Luego los diuréticos de ASA, vimos que uno de los más conocidos de mayor uso es la furosemida. Está con importante recomendación, veamos la evidencia que lo soporta. La furosemida, por ejemplo, en filtrado glomerular de menos de 30 mililitros por minuto, hay contraindicación absoluta para los diuréticos de ASA, la hipersensibilidad a la sulfa, la gota, la hipopotasemia persistente. Y como contraindicación relativa, la lactancia. Bueno, antagonista de los receptores mineralocorticoides, espironolactona y esplerenona, tienen muy buena evidencia, excelente evidencia en la hipertensión refractaria. También tienen su evidencia muy buena en el hiperaldosteronismo primario.
y también en la hipertensión con insuficiencia cardíaca. Repito, hipertensión refractaria, hiperaldosteronismo primario e hipertensión con insuficiencia cardíaca. Muy buena evidencia tienen la espironolactona y el esplerenona. Bueno, también tiene una aceptable evidencia la hipertensión asociada con la apnea obstructiva del sueño, hablando de los mineralocorticoides, es decir, de los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. ¿Cuál es la contraindicación de estos antagonistas de los mineralocorticoides? Absolutas: hiperpotasemia, insuficiencia renal severa, embarazos, relativas, mujeres en edad fértil. Bueno, vamos a lo que es asociaciones recomendadas de fármacos antihipertensivos. Tenemos esta línea de combinación, línea azul intensa de combinaciones preferentes, se da fundamentalmente entre estos tres grupos de fármacos: anticálcico dihidropiridínico, por ejemplo, amlodipina, IECA o ARA2, por ejemplo, enalapril o losartán, y diuréticos tiacídicos o similtiacídicos, bueno, tenemos hidroclorotiazida o clortalidona. Esta es la asociación de combinaciones preferentes con la línea azul oscura. Luego vienen combinaciones posibles, que es esta línea celeste o azul clara, que se da entre los diuréticos tiacídicos o símil y los anticálcicos dihidropiridínicos. Luego, la línea entrecortada se da entre los beta bloqueantes, por ejemplo, atenolol, nebivolol, con diuréticos tiacídicos o símil. También se da con los anticálcicos dihidropiridínicos, o también se puede dar con los IECA o ARA2. Muy bien, seguimos. Recuerden que hemos visto la asociación de cifras tensionales con factores de riesgo como la diabetes y el tabaquismo, y en la tabla con el resultado final con el riesgo cardiovascular global. Bien, por ejemplo, esto es un algoritmo inicial del tratamiento de la hipertensión esencial, que significa cambios al estilo de vida de todos los pacientes. Por ejemplo, una hipertensión leve o nivel 1, recuerden las cifras, nivel 1, pero que tiene bajo riesgo porque no tiene asociado ningún factor de riesgo, salvo que es un hipertenso de grado leve o nivel 1. Si es de bajo riesgo, podemos apelar o recurrir a la monoterapia, que podrá ser IECA o ARA2, anticálcicos dihidropiridínicos, diuréticos tiacídicos o similtiacídicos, beta bloqueante de segunda o tercera generación. Bien, pero si la hipertensión, aunque sea a nivel 1, tiene riesgo moderado o alto, es decir, moderado de 20 a 30 o más de 30, por ejemplo, puede ser de 40 también. Hipertensión nivel 2 también con riesgo moderado a alto, e hipertensión nivel 3 o severa con riesgo moderado a alto. Ahí tenemos las combinaciones farmacológicas. Recordemos, la línea azul intensa era la línea de los preferentes de las tres asociaciones. Las líneas posibles era la celeste o azul claro, y la reservada para situaciones especiales era la línea entrecortada. Para eso vuelvan a revisar un poquito la diapo para tener en cuenta el algoritmo y la estrategia. Muy bien. La monoterapia. A ver, cuando por cualquier razón clínica o factor de riesgo aumentado, es decir, aumentó el riesgo cardiovascular global, se pasa de monoterapia a dos medicamentos, a dos grupos farmacológicos. Sería la biterapia. Por ejemplo, en este grupo tenemos los IECA o ARA2 o beta bloqueantes. Cuando hay alguna situación que contraindique el IECA o ARA2, se utiliza el beta bloqueante. Bueno, en este grupo, de acá surge un solo fármaco. Después tenemos en el segundo grupo, que son los bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos, o las tiacidas o similtiacidas. De acá surge también un solo fármaco. Bueno, podrá surgir de acá, por ejemplo, el losartán, y de acá surge la hidroclorotiazida. Bueno, por ejemplo.
pero si la presión no es controlada, no se puede controlar, vamos al siguiente paso, al paso número 2. Como verán, acá habían 2 grupos farmacológicos, cada uno de los grupos con sus opciones. Acá hay 3 grupos farmacológicos. En el primer grupo farmacológico tenemos IECA o ARA2 o beta bloqueantes. En el segundo tenemos los anticálcicos de hidropiridínicos. Y en el tercer grupo teacidas o símil-teacidas. Si acá, por ejemplo, con, digamos, enalapril, o por ejemplo, digamos, telmisartán más amlodipina y más clortalidona no responde, pasamos al paso 3, tendremos acá ya también 3 grupos farmacológicos de la cual deberá emerger o surgir un solo fármaco. Acá tendremos IECA y ARA2 o beta bloqueante, anticálcico de hidropiridínico o teacidas o símil, segundo grupo, y tercer grupo, la espironolactona. Acá este 2, si lo pueden ver ustedes, la espironolactona, así como en el caso de contraindicación de los, acá con el cursor, contraindicación de los IECA o ARA2, la única alternativa que queda de este grupo son los beta bloqueantes. Bueno, acá en este paso 3, en el caso de contraindicación de la espironolactona, considerar la esplerenona, alfa bloqueantes o beta bloqueantes si aún no fueron utilizados. Esta es la estrategia de tratamiento para alcanzar el control de la PA. La dieta mediterránea, como verán ustedes, abundante líquido, el vino que tiene diversas propiedades, ya veremos en otra charla, pero ustedes ya lo vienen viendo seguramente en nutrición. El vino en cantidades moderadas es beneficioso por una serie de propiedades. Bueno, todo lo que es vegetales, legumbres, citrus, frutas, hortalizas, bichos y pescado de mar, etcétera, etcétera. Esta es la pirámide. Muy bien. Bueno, alumnas y alumnos, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un break, nos vamos a tomar, ustedes vean el tiempo, porque acá concluye el primer tramo del tratamiento de la no farmacológico y farmacológico de la hipertensión arterial. Seguiremos con la segunda charla en unos instantes. Hasta luego. Chau, chau.